¿Lo sabía, señor? Entonces, ¿saber que acababa de conocer al mago más peligroso de todos los tiempos? No. Esto fue lo que conversaron Harry Potter y Albus Dumbledore después de echar un vistazo al pensadero y observar el primer encuentro entre Dumbledore y un joven Tom Riddle. Y son estas palabras las que aclaran por qué Dumbledore salvó a Tom, por qué lo invitó a Hogwarts y le dio una educación mágica. Porque verán, Dumbledore, a pesar de ver una que otra señal por ahí, nunca pudo estar seguro de que este pequeño y atormentado niño podría llevar a tanta muerte y destrucción. ¿Cómo podría saberlo? Pero este intercambio de palabras sí me lleva a preguntarme qué hubiera pasado si Dumbledore hubiera sabido de la verdadera naturaleza de Tom Riddle. ¿Y si hubiera sabido cuántas vidas cobraría? ¿Y cuánta destrucción podría causar? ¿Hubiera sido diferente todo? ¿Hubiera ido a Hogwarts? ¿Qué tan diferente hubiera sido el mundo mágico si Dumbledore hubiera tenido acceso a ese pequeño pero importantísimo detalle? Hoy vamos a responder todo eso y mucho más conforme avanzamos en un escenario en el cual Dumbledore estuvo consciente de lo que verdaderamente haría Voldemort. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. La primera vez que se encontraron Tom Riddle y Albus Dumbledore fue en 1938, cuando Dumbledore visitó el orfanato de Wool para ofrecerle a Tom un lugar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Durante su reunión, Dumbledore le dice a Tom de la existencia del mundo mágico y de su linaje. Tom, quien ya sabía que tenía ciertos poderes, queda intrigado por la idea de ir al colegio. En ese momento, Tom tenía 11 años. Era un huérfano que mostraba señales de habilidades mágicas, pero también era conocido por ser cruel y manipulador con los otros niños del orfanato. En el exterior, Tom parecía inofensivo, pero debajo de esa imagen estaba una fuerza que no se detendría jamás para causar dolor y sufrimiento a otros. Este encuentro entre Dumbledore y Tom Riddle es importante porque marca el inicio de su compleja relación a lo largo de la serie. También resalta el rol de Dumbledore en los inicios de la vida de uno de los magos más peligrosos de toda la historia. Desde el inicio, desde su primer encuentro, Dumbledore buscó tener cuidado con el muchacho. Sintió la naturaleza oscura del muchacho para el mal. A pesar de las señales de advertencia, Dumbledore decide ofrecerle a Tom un lugar en Hogwarts, con la esperanza de que la escuela sirva como un entorno para dar forma a la vida de Tom Riddle de manera positiva. Todo esto lo vio Harry en el pensadero. El propósito era darle a Harry contexto para la tarea que tendría que realizar y los recuerdos que verían después. Quería darle a Harry la idea de quién era Voldemort, del atormentado niño que fue. Tom Riddle alguna vez fue un estudiante como él y le mostró cómo comenzó su camino en la oscuridad. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que Dumbledore, quien debemos creer es alguien muy inteligente y estratégico, cometió semejante error al analizar la naturaleza de Tom Riddle? ¿Por qué Dumbledore, uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, no acabó con la vida de Tom Riddle en ese momento para poder salvar a cientos más adelante? Las conversaciones entre ambos dejaron más que claro que Tom era en efecto una manzana podrida. ¿Qué es lo que puedes hacer? Muchas cosas, musitó. Un rubor de emoción le ascendía desde el cuello hasta las hundidas mejillas. Puedo hacer que los objetos se muevan sin tocarlos. Puedo hacer que los animales hagan lo que yo les pido sin adiestrarlos. Puedo hacer que les pasen cosas desagradables a los que me molestan. Puedo hacerles daño si quiero. Le temblaban las piernas. Dio unos pasos vacilante, se sentó en la cama y se quedó mirándose las manos con la cabeza gacha como si rezara. Sabía que soy diferente, susurró a sus temblorosos dedos. Sabía que soy especial. Siempre supe que pasaba algo. Pues tenías razón, dijo Dumbledore, que ya no sonreía y lo observaba con atención. Eres un mago. Tom levantó la cabeza, el rostro demudado en una expresión de intensa felicidad. Sin embargo, por algún extraño motivo, eso no lo hacía más atractivo. Más bien al contrario, sus delicadas facciones parecían más duras y su expresión resultaba casi cruel. Pero si bien hay muchas pistas que pudieron haber llevado a Dumbledore a la conclusión de que Voldemort era perverso, Dumbledore era alguien que creía en las segundas oportunidades. Después de todo, el mismo Dumbledore había tomado decisiones muy equivocadas antes en su vida. Entonces vio esto como una posible oportunidad para alejar a este niño de tomar las mismas decisiones que él tomó antes. También tenemos que recordar que Dumbledore no tenía la habilidad de ver el futuro. Él tenía sus sospechas sobre Tom, pero eso eran sospechas.
Matar a un niño basándose en sus sospechas hubiera sido una locura. ¿Habrá sido también un descuido? Quizá, pero el escenario alternativo en el que Dumbledore mata a un niño atormentado no deja a Dumbledore bastante bien parado. Pero exploremos la alternativa. Dumbledore lo asesina. Actúa por sus sospechas, usa el arte de la legeremancia y así Dumbledore logra explorar los rincones de la mente de Tom y descubre de lo que es verdaderamente capaz. En un momento de lucidez, se da cuenta del camino oscuro que está frente a Tom y empieza a entender el gran peligro que representa Tom Riddle con su naturaleza manipuladora y poderosa para el mundo mágico. Al enfrentarse con este conocimiento, Dumbledore decide tomar acción, algo drástico que podría cambiar la historia. A pesar de lidiar con el dilema moral de quitar una vida, Dumbledore cree que el daño que podría causar Riddle más adelante merecía una intervención. Y al darse cuenta de que al quitar a Riddle de la ecuación podría prevenir incontables muertes, Dumbledore considera la idea de acabar con la vida de este joven huérfano. Después de cruzar las puertas del orfanato de Wool, Dumbledore confronta a Tom. Se da cuenta de la antigua oscuridad que está dentro de él. Dumbledore no pierde el tiempo. De inmediato levanta su varita y solo hace una pausa antes de lanzar la maldición asesina y acabar con el muchacho. El efecto mariposa que esto causaría sería monumental para alterar el curso de la historia en el mundo mágico. Al eliminar a Tom Riddle de joven, Dumbledore hubiera impedido el ascenso de Voldemort como el mago tenebroso que conocemos, y sin la presencia de Voldemort, el mundo mágico hubiera estado libre de su reinado de terror, el cual causó mucho sufrimiento y pérdida de vidas. Nunca hubiera creado los Horrocruxes, no hubiera existido la profecía, la vida de Harry Potter hubiera sido muy diferente también. Y muchos de los personajes que perdieron sus vidas contra Voldemort y los mortífagos aún estarían con nosotros. La ausencia de Voldemort hubiera cambiado por completo la historia del mundo mágico, pero el impacto en Dumbledore hubiera sido bastante grande, y sospecho que nunca hubiera podido explicar sus acciones al resto del mundo mágico. Su decisión cambiaría, por supuesto, su personalidad y su forma de ser. Dumbledore hubiera cometido un crimen atroz al acabar con la vida de un niño, a pesar de que sabía cuál sería el futuro de Riddle como Voldemort. Y así, hubiera quedado sujeto a la ley y hubiera sido encerrado muy probablemente o enjuiciado por asesinato. Sus acciones hubieran manchado su reputación como uno de los más respetados y admirados magos de su época. El que se supiera que había asesinado a un niño, independientemente de su justificación, hubiera acabado con la confianza del público en él, ya que lo hubieran visto como alguien que ejecuta la ley por su propia mano. Después de todo lo legal, Dumbledore hubiera sido sentenciado a cadena perpetua en Azkaban. Creo yo que desde el momento en el que tomó la decisión, Dumbledore aceptó su destino. Sabía que nunca podría explicar por qué hizo lo que hizo, entonces no lo intentó. Pero también sabía que el sacrificarse a sí mismo por todas las vidas que se salvarían valdría la pena. Una filosofía que no se había quitado desde joven, por el bien de todos. Pero, sin saberlo, al asesinar a Riddle, Dumbledore hubiera abierto paso para la creación de un nuevo mago tenebroso, Grindelwald. Verán, la visita de Dumbledore a Tom Riddle en el orfanato de Wool ocurrió en 1938, y lo importante de esta fecha es que fue antes de que Dumbledore venciera a Gellert Grindelwald en 1945. Y si bien las acciones de Dumbledore hubieran salvado a muchos de Voldemort, su encierro en Azkaban por sus crímenes hubiera dado a Grindelwald la oportunidad de tomar el control. Porque verán, al igual que Voldemort, el único mago al que Grindelwald temía era Dumbledore. Al matarlo como huérfano, el mundo mágico hubiera sucumbido ante la oscuridad mucho antes, y quizá de manera mucho más concreta. Para 1938, Grindelwald ya tenía sus planes en movimiento, y hubiera tomado el dominio del mundo mágico. Con Dumbledore en prisión, nadie lo hubiera detenido. Incluso si el ministerio hubiera sabido que Dumbledore era capaz de derrotar a Grindelwald, ¿por qué rayos tomarían la decisión de liberar a un mago impredecible y asesino de niños? Eso hubiera agregado más fuego a la hoguera. Pero, en una situación un poco más ligera, Dumbledore reconoce la naturaleza de Voldemort y su naturaleza para el mal. Lo envía a un lugar en donde esté bañado por el amor. Imaginemos que con una familia adoptiva, muchos fans creen que Tom Riddle, debido a su concepción con una poción de amor, era incapaz de amar, pero eso es un error frecuente. En una entrevista, J.K. Rowling alguna vez reveló que si Merope hubiera sobrevivido y le hubiera dado amor a su hijo,
él hubiera tenido una oportunidad de tener una vida normal con las emociones de todos. Fue una forma simbólica de representar que venía de una unión sin amor, pero por supuesto todo hubiera cambiado si Merope hubiera sobrevivido y lo hubiera criado y amado. Por lo tanto, si Dumbledore hubiera encontrado una familia adecuada para cuidar a Riddle durante su adolescencia, es completamente posible que hubiera sido alguien bueno. Aún hubiera ido a Hogwarts, pero no hubiera estado solo. Siempre tendría un lugar al cual llamar hogar y tendría una familia con la cual pasar las vacaciones. ¿Hubiera sido malvado a pesar de eso? ¿Será que el daño ya estaba hecho durante sus años en el orfanato? Es posible, pero quiero pensar que esto pudo haber marcado una diferencia. Y eso es todo por este video. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que hubiera hecho Dumbledore si hubiera actuado con sus sospechas sobre la oscuridad en Riddle? Díganlo en los comentarios. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.